Lo primero que noté fue el silencio. Era un manto grueso y pesado que ahogaba el tintineo de los cubiertos y las historias a medio terminar que flotaban en el aire. Al otro lado de la pulida mesa del comedor, mi madre tenía los ojos muy abiertos. Su rostro era una máscara de confusión y un profundo miedo primario. Se inclinó hacia adelante. Su voz era un susurro tenso que apenas se oía. «¿Qué has hecho, Elena?» Antes de que pudiera responder, los dos hombres que estaban en la puerta abierta de nuestra casa entraron. Se movían con un propósito silencioso y desconcertante que no pertenecía a la familia. Retratos y adornos navideños, un propósito que pertenecía a mi otro mundo. Uno de ellos, el agente Miller, caminó directamente hacia mí, ignoró a mi atónita familia, con la mirada fija en la mía, se detuvo, con la postura erguida y con un movimiento tan brusco que hizo estremecer a mi padre, levantó la mano en un saludo seco. Su voz rompió el silencio, clara y urgente. «Los rehenes esperan, comandante». Mi hermano, David, el niño mimado de la familia, palideció. Mi padre, un hombre que respetaba la autoridad por encima de todo, se quedó mirando, completamente desconcertado. La palabra comandante flotaba en el aire, como una granada con el seguro quitado. Todo había comenzado 2 semanas antes en una videollamada familiar pixelada para planificar esta misma cena. Había intentado controlar las expectativas para explicarles mi mundo en términos que pudieran entender. «Me encantaría estar allí», comencé, «pero podría estar de guardia. La oficina es un tema delicado». Fue entonces cuando mi madre, María, una mujer que medía el valor de una persona por las cosas de las que podía presumir ante sus amigas, dejó escapar un suspiro teatral. «Ay, Elena, por favor», dijo, con la voz impregnada de esa familiar condescendencia cansada. «El gobierno federal no se derrumbará si te tomas una noche libre de papeleo. No es como si estuvieras negociando tratados de paz». Soltó una risita tensa que pretendía suavizar el golpe, pero solo lo agudizó. «Tu hermano David viene volando desde la cumbre regional de su banco. Intenta hacer un esfuerzo». No dije nada. Me quedé mirando su imagen en la pantalla, con una frialdad familiar extendiéndose por mi pecho. Era el mismo tono que había usado durante años, el que había reducido mis logros a insignificantes y aburridos, pero esta vez se sentía diferente. Una determinación silenciosa y firme se asentó en mis huesos. Esta vez, el despido no sería ignorado. Se rió, pensando que era solo otra pulla inofensiva. No tenía ni idea de que se estaba burlando del mismo papeleo que mantenía a personas como ella a salvo. Para entender el ajuste de cuentas que se avecinaba, hay que comprender las 2 vidas que me vi obligada a vivir. Para comprender realmente la desconexión, hay que ver a mi familia en su hábitat natural. Una barbacoa de verano. El aire está impregnado de un olor a carbón y hierba recién cortada, acentuado por el sonido de risas forzadas. En el centro de todo, presidiendo la corte junto a la parrilla, estaba mi hermano David, el niño mimado de la familia, que lucía su carisma como un escudo. Era gerente de banco de nivel medio, pero por su forma de hablar, uno pensaría que era un gigante de la industria, dirigiendo personalmente la economía global desde su despacho. Estaba en medio de una gran historia sobre cómo había conseguido un nuevo cliente, con la voz resonando de presunción. «Así que lo miré a los ojos», declaró David, volteando una hamburguesa con un gesto dramático, y le dije: «Las proyecciones son buenas, pero mi instinto me dice que podemos hacerlo mejor». Y así, firmó. Solo la bonificación va a ser sustancial. Mi familia estaba fascinada. Se aferraban a cada palabra suya, con el rostro radiante de orgullo. Mi padre, Richard, un contador jubilado que veía la vida como una serie de créditos y débitos, le dio a David una palmada en la espalda tan fuerte que casi tropezó. «Ese es mi chico, un auténtico tiburón», rugió, con la voz cargada de una admiración que no me había oído desde que aprendí a atarme los zapatos.
Más tarde, cuando hubo un momento de calma en la conversación, intenté compartir mi propia noticia. Encontré a mi padre cerca del refrigerador y se lo comenté en voz baja. Hola papá, solo quería avisarte. Aprobé mis exámenes orales finales la semana pasada. El ascenso es oficial. Por un momento me miró con una expresión vacía en el rostro, como si procesara un idioma extranjero. Entonces sonrió, con un gesto suave y desdeñoso, y me dio una palmadita en la mano. «Qué bien, cariño», dijo, mientras sus ojos ya escudriñaban el patio en busca de alguien más interesante con quien hablar. «Mientras tengas esa pensión del gobierno, estarás seguro. Seguro». Esa fue la palabra que eligió. La trivial victoria de David en el cargo era la marca de un tiburón, una señal de su grandeza depredadora. El logro que definió mi carrera, la culminación de años de trabajo incansable y presión aplastante, fue simplemente maravilloso. Era una red de seguridad, una pensión. Sentí ese frío familiar en el estómago. Fue la misma sensación que tuve cuando pagaron el MBA de David sin pestañear, pero me dijeron que el dinero era demasiado escaso para el curso de programación que quería hacer. Asentí con una sonrisa educada, mientras en mi interior sentía un vasto y resonante vacío. Ahora, compara ese patio trasero ruidoso y soleado con mi realidad. Mi verdadera oficina no tiene ventanas. Es una habitación fría y estéril en lo profundo de un edificio sin nombre en la puerta, un esquife. La única luz proviene del resplandor de una docena de monitores que muestran datos tácticos, imágenes satelitales y lecturas biométricas. El único sonido es el zumbido sordo de los servidores y la voz tensa y entrecortada de un agente en mi oído, que llega a través de un canal seguro desde 1000 millas de distancia. La diferencia era más que una simple atmósfera. Era una diferencia en juego, en la esencia misma de la existencia. Una noche, poco después de aquella barbacoa, estaba en esa habitación. La voz en mis auriculares era tensa. El sujeto no cumple y amenaza con una escalada. Tenemos 90 segundos antes de que el protocolo exija una infracción. En la pantalla frente a mí, vi las señales de calor de 17 personas inocentes. Allí, vidas pendiendo de un hilo, dependiendo de las decisiones que tomara en el siguiente minuto y medio. No había margen para el error, ni para el ego. Solo existían el problema, los datos y la solución. Mi ritmo cardíaco era estable. Me incliné hacia el micrófono, con la voz baja y tranquila, en marcado contraste con el caos que se desplegaba en el monitor. «Negativo», dije, mientras mis ojos seguían la desaceleración del ritmo cardíaco del sujeto en una pantalla secundaria. Sus datos biométricos tienden a la baja. Está fanfarroneando. Autorizo una interrupción de la comunicación. Denme otros 5 minutos. Respiré hondo, sintiendo el peso del mando sobre mis hombros. La operación Anochecer sigue a mis órdenes. En un rincón de la sala estaba mi superior, el subdirector Thorne, un veterano experimentado y estoico que lo había visto todo y no le impresionaba nada. Había estado observando en silencio durante la última hora. Al dar la orden, me miró a los ojos desde el otro lado de la habitación oscura y me dedicó un gesto de asentimiento casi imperceptible. No era un elogio, no era una palmadita en la espalda, era un reconocimiento. Era respeto ganado en el crisol de un momento de vida o muerte. Ese gesto silencioso de Thorne fue más reconfortante que cualquier cumplido vacío que mi familia me hubiera hecho. Era real. Unos días después, mi madre me llamó. Su voz estaba llena de esa dulzura empalagosa e inconsciente. Estaba pensando, «Querido», empezó. «Sé que alabamos mucho a David, pero su mundo es tan despiadado. Es tan estresante». Escuché en silencio, siguiendo la condensación de mi vaso de agua. El recuerdo de las 17 señales de calor aún me ardía en la mente. «No nos preocupamos por ti, Elena», continuó, y la ironía era tan densa que apenas podía respirar. «Tu trabajo en el gobierno es tan seguro, tan predecible». No la corregí. No le expliqué que su idea de seguridad era mi martes.
Simplemente dejé que la brecha entre nosotros se ensanchara un poco más. Durante años, intenté ganarme su respeto en su idioma, el idioma de los ascensos y las bonificaciones, pero no veían más allá de la tranquilidad exterior. Decidí que ya no intentaría explicar mi mundo, era hora de que lo vieran. Al terminar la videollamada, me quedé en silencio un buen rato. El eco pixelado de la risa de mi madre aún resonaba en mis oídos. El familiar dolor de ser ignorada, de ser tan total y completamente incomprendida, estaba presente. Pero esta vez, también había algo más. El dolor no se transformó en resignación como siempre. En cambio, empezó a enfriarse y endurecerse, cristalizándose en algo nítido y claro. Una decisión. No se trataba de venganza. En realidad, no. La venganza era confusa, emocional. Esto era diferente. Era una corrección de procedimiento. Mi familia operaba en una frecuencia muy específica de poder y respeto, una que yo nunca había podido transmitir. Finalmente me di cuenta de que tenía que dejar de intentar adaptar mi señal a la de ellos. Tenía que obligar a sus receptores a sintonizar la mía. El objetivo ya no era ganar su aprobación. Esa era una batalla que ahora entendía imposible de ganar. El objetivo era establecer una verdad tan innegable, tan irrefutable, que su narrativa sobre mí se desmoronara. No se trataba de hacerlos sentir mal, se trataba de hacerles ver con claridad, aunque fuera por un instante. Más tarde esa noche, en mi oficina, revisé los parámetros operativos de un caso llamado Operación Anochecer. Era una crisis larga y latente, una situación volátil que mi equipo y yo habíamos estado monitoreando durante meses. Toda la información indicaba que estaba a punto de estallar, y el momento coincidía perfectamente con las próximas vacaciones. Con precisión metódica, mis dedos se movieron por el teclado, accediendo a mis protocolos de contacto de emergencia y de extracción. Accedí a un formulario seguro y actualicé mi punto de extracción terciario, un lugar de último recurso, a la dirección de mis padres. Luego revisé la cláusula que tenía en mente, el protocolo C-19. Es una contingencia diseñada para cuando una operación se activa mientras un oficial al mando se encuentra en un entorno civil. Exige una recuperación formal sin formato para establecer la autoridad inmediata, evitando cualquier posible confusión con las fuerzas del orden locales o los transeúntes. Es una herramienta de absoluta claridad en momentos de caos. Era el instrumento perfecto. Con la dirección ingresada y el protocolo confirmado, la primera parte de la trampa estaba lista. Solo faltaba un detonante. Cogí mi teléfono seguro e hice la llamada. Me contestaron al primer timbre. «Miller», dije con voz tranquila y profesional. Hablaba con el agente Miller, mi jefe táctico, un hombre que operaba con la precisión de un cirujano y nunca desperdiciaba una palabra. Confirmaba los protocolos para el anochecer. Si nos activamos mientras estoy en el punto terciario, necesito una extracción estándar. Nada de tacto, nada de ropa de civil. ¿Entendido? No dudó ni hizo preguntas. Su voz era pura profesionalidad. Entendido, comandante. Protocolo completo. Y así, sin más, quedó hecho. No necesitaba saber por qué. El sistema que yo dirigía ahora apuntaba al corazón del mundo que se negaba a verme. Habían aceptado la invitación a cenar con aire condescendiente, como si estuvieran obligados a hacerlo. No tenían ni idea de que también eran el público de una función de mando, y el telón estaba a punto de levantarse. El aire en el comedor era tan denso que resultaba asfixiante. Una pieza tensa y frágil se mantenía en pie gracias al tintineo rítmico de cuchillos y tenedores contra la mejor vajilla de mi madre. A la cabecera de la mesa, mi hermano David pontificaba sobre el mercado de valores, usando términos como apalancamiento y diversificación con una seguridad que superaba con creces sus conocimientos. Se presentaba como un genio de las finanzas, un amo del universo. Y mis padres eran su público cautivo y adorador. Mi madre, María, interrumpía de vez en cuando su monólogo para intentar desviar la conversación hacia mi vida amorosa o la falta de ella.
El hijo de los Henderson, ya sabes, decía, mirándome fijamente. Le va muy bien, tanto por su cuenta como por su seguro. Un chico encantador. Asentí y di vueltas a los guisantes en el plato. En realidad, no estaba allí. Mi cuerpo estaba en esa silla, soportando el sofocante ritual. Pero mi mente estaba en otra parte. Estaba en silencio, con la postura firme, con los sentidos en vilo. Observaba, analizaba, esperaba. Mi familia vio a mi hija retraída y decepcionada. No tenían ni idea de que estaban ante un profesional, esperando pacientemente una señal. Confundieron mi disposición con resignación. Entonces mi madre derramó toda su compasión condescendiente sobre mí. Extendió la mano por encima de la mesa y me dio una palmadita, ligera y desdeñosa. «Estás tan callada esta noche, querida», dijo, con una dulce y condescendiente compasión en la voz que me hizo sentir peor que cualquier insulto. «No te preocupes», añadió con una sonrisita triste. «Algún día tú también tendrás historias emocionantes sobre tu carrera». Y eso fue todo. La miré y una profunda sensación de finitud me invadió. Pensé con una extraña calma fría que esta sería la última vez que me hablarían así. Como si estuviera en Kew, mi teléfono seguro, boca abajo sobre el mantel junto a mi plato, emitió una única vibración de baja frecuencia. Fue una alerta silenciosa, pero la sentí resonar a través de la madera de la mesa y subir por mi brazo, una llamada silenciosa. La recogí y le di la vuelta. La pantalla cobró vida con un único icono, un escudo rojo. Las palabras debajo eran una orden, no una sugerencia. Anochecer, activo, ejecutar. En un instante, un interruptor activó mi interior. La hija, la silenciosa decepción, se había ido. La parte de mí que toleraba los desaires y la condescendencia sin fin simplemente se desvaneció. En su lugar estaba la persona que era las otras 23 horas del día, la comandante. Volví a dejar el teléfono sobre la mesa y me levanté. Mi silla rozó suavemente el suelo de madera. «Tengo que irme», dije, sin la disculpa ni la deferencia que solían tener. Fue una simple declaración de hechos. Mi madre se burló, con una expresión entre fastidio e incredulidad. «Elena, siéntate. Ni siquiera hemos tomado postre». La absurdidad de esa frase, de que ella creyera que un trozo de pastel importaba en ese momento, era casi cómica. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, sonó el timbre. No era un timbre amistoso. Era una llamada aguda e insistente que resonó por toda la casa. Antes de que nadie pudiera moverse, la puerta principal se abrió y el agente Miller y otro agente entraron. No llamaron, se movieron con una eficiencia silenciosa y fluida que absorbió de inmediato todo el calor de la habitación. El ambiente informal de la cena familiar se transformó al instante en un espacio estratégico. Sus ojos recorrieron la sala y me encontraron. Mientras Miller se dirigía a la mesa, el rostro de mi madre se contrajo de confusión y miedo. Me miró con una voz horrorizada. «¿Qué has hecho, Elena?» Se detuvo junto a mi silla. Su presencia era un agujero negro en medio del comedor beige y dorado, cuidadosamente decorado, de mi madre. Ignoró al resto de mi familia como si fueran muebles. Entonces se puso firme. El sonido de su mano golpeándose la frente en un saludo rígido y perfecto fue como un disparo en la habitación silenciosa. «Los rehenes esperan, comandante». Esa palabra aterrizó en el centro de la mesa y detonó. La onda expansiva golpeó a mi familia de forma física y visible. Los observé con expresión indescifrable. Mi padre, Richard, un hombre que había servido brevemente en el ejército hacía 50 años, enderezó la postura instintivamente, con un destello de memoria muscular olvidada en la columna. Su rostro era un campo de batalla de confusión, incredulidad y un creciente respeto horrorizado. Mi hermano David, el tiburón engreído, parecía un niño asustado.
Todo el color desapareció de su rostro, su presunción se evaporó por completo, reemplazada por puro asombro y terror. Me miró como si fuera la primera vez, y mi madre estaba paralizada, con la boca ligeramente abierta, los ojos abiertos y vacíos. En ese momento vi el colapso total de su realidad. La hija callada y aburrida con el seguro trabajo en el gobierno no existía. Era una ficción. La persona que tenía ante ella era una desconocida, una comandante, una mujer que tenía vidas en sus manos. La miré y no sentí triunfo, solo una profunda y cansada tristeza por los años que habíamos perdido por su ignorancia deliberada. Asentí brevemente al agente Miller, con la vista ya puesta en la misión que nos aguardaba. «Informe de situación en camino», dije con voz firme y autoritaria. «Vamos». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta abierta, hacia mi vida real, sin mirar atrás. Mi madre se había pasado la vida intentando ponerme en mi lugar. Al final, solo bastó una palabra de una desconocida para demostrarle que ni siquiera sabía cuál era mi lugar. No estuve allí para ver las consecuencias inmediatas. Claro, mi mundo ya se había reducido a las voces entrecortadas y urgentes en mi auricular y al mapa táctico que brillaba en un monitor. Pero puedo imaginar la escena que dejé atrás. Puedo imaginar el silencio ensordecedor que se apoderó del espacio que mi partida había creado. La puerta principal se cerró, encerrándolos con los restos de su propia visión del mundo. La suntuosa cena navideña, símbolo de su familia perfectamente ordenada, estaba a medio comer y enfriándose sobre la mesa, un festín para un funeral. Los imagino allí, paralizados en ese cuadro de conmoción durante muchísimo tiempo. ¿Qué podrían decirse? Toda la base de su jerarquía familiar, el sistema tácito de valores e importancia que habían construido durante décadas, se había desmoronado en menos de un minuto. Mi hermano David, el niño de oro, ya no era la persona más importante de la sala. Mi padre, el patriarca, se había enfrentado a una autoridad que no entendía, pero que reconocía instintivamente. Y mi madre, había descubierto que la hija que creía conocer era una completa desconocida. Casi puedo oír el sonido de un tenedor resbalándose de los dedos entumecidos y cayendo al plato. Un crujido metálico que marcó el fin de una era. Pasó un año. Un año en el que el silencio que comenzó en aquella mesa se convirtió en una nueva normalidad. Un año en el que no esperé a que sonara el teléfono, porque ese año finalmente construí una vida donde me sentí realmente reconocida. La elegante y moderna sede del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos del FBI se convirtió en mi verdadero hogar. Hay una placa pulida en la puerta de una oficina, una puerta que da a un espacio al que pertenezco. Dice Comandante Elena Vance. El título ya no me parece un premio, es como una simple constatación de hechos, un nombre al que respondo. En esa oficina, o más a menudo, en la sala de reuniones al final del pasillo, encontré a mi verdadera familia. No están unidos a mí por lazos de sangre ni obligaciones, sino por algo mucho más fuerte. Respeto mutuo, riesgo compartido y competencia demostrada. Son un equipo de negociadores de élite y agentes tácticos, personas serias que han visto lo peor de la humanidad y aún así deciden oponerse a ella. Cuando me paro frente a ellos y les detallo los parámetros de una misión, veo su enfoque, su confianza. No hay condescendencia en sus miradas ni palmaditas desdeñosas en la mano. Nuestra camaradería es discreta, forjada en el crisol de operaciones de alto riesgo y sellada con el entendimiento tácito de que nos apoyamos mutuamente. Una tarde, estábamos en medio de una sesión informativa, analizando los últimos momentos de una tensa situación en la embajada que había dominado las noticias durante una semana. Yo presidía la mesa de conferencias, rodeado de mi equipo, y en ese momento sentí una profunda paz. Este era mi mundo. Aquí fue donde marqué la diferencia. Mi teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró con un mensaje de texto. Lo miré esperando una actualización rutinaria de otro departamento, pero el nombre en la pantalla era el de mi madre,
No sentí nada, ni ansiedad ni ira. La carga emocional que su nombre alguna vez tuvo simplemente desapareció. Cogí el teléfono y leí el mensaje. Vimos las noticias sobre la situación en la embajada. Comenzó. Solo esperábamos que estuvieras a salvo. Estamos orgullosos de ti. Me quedé mirando esas últimas 4 palabras durante un buen rato. Estamos orgullosos de ti. Las mismas palabras que había pasado toda una vida intentando desesperadamente conseguir, entregadas en un humilde y vacilante mensaje de texto. La antigua arrogancia había desaparecido, reemplazada por una incertidumbre que nunca antes había visto en ella. Era la disculpa que una vez anhelaba, el reconocimiento que pensé que lo arreglaría todo. Era la validación por la que había luchado durante años y me di cuenta de que ya no la necesitaba. Mi validación no estaba en ese mensaje de texto. Estaba en los rostros de mi equipo alrededor de la mesa. Estaba en los 17 rehenes de la Operación Anochecer que estaban en casa con sus familias. Fue en la silenciosa satisfacción que me produjo usar mis habilidades para poner orden en el caos. Mi valor ya no era algo que pudieran concederme ni negarme. Era mío, ganado en silencio y demostrado con hechos. Una pequeña sonrisa serena se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de victoria, sino de liberación. Con un simple toque del pulgar, archivé el mensaje. No respondí. Simplemente archivé el pasado, dejé el teléfono boca abajo y volví a la única familia que importaba ahora. Miré sus rostros concentrados y preparados y sentí una oleada de propósito. Muy bien, dije. Manos a la obra. Mi familia creía que un legado era el nombre que te daban. Aprendí que un verdadero legado es el título que uno se gana cuando nadie lo ve. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verlo, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.